la comunidad de los hermanos en Bryan. Tiene 2 años ya aquí en Estados Unidos. Él es originario de Tuxtepec. Él inició como apostolín, tenía 6 años cuando conoció a Apóstoles de la Palabra. Su mamá lo llevaba en la casa del apóstol. Inició como apostolín. Las hermanas lo tenían como el niño de la casa. Llevaban para allá, para acá, Toñito para acá, Toñito para allá. Después se hizo adolescente, creció, fue de la Juventud Misionera Apóstoles de la Palabra, entró en el seminario y ahora es diácono. Gracias al Señor por esta vocación del hermano Antonio, que nosotros con cariño le decimos Toño o Toñito. Gracias, Toñito, por estar aquí. Muy bien, cuando las hermanas cuentan esto, los hermanos que siempre me acompañan o algo, ¿por qué no me lo habías dicho? No tengo nada que esconderles a las hermanas, como ellas dicen, que me conocieron desde muy pequeño, en la colonia donde vivimos, donde viven mis papás, hay una casa del apóstol, y las hermanas en esa creatividad que tenían, o tienen, todos los sábados íbamos a los cursos bíblicos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las hermanas se vestían de payasas, obras de teatro, y pues cuando éramos niños, todo eso nos entretenía. Gracias a Dios, de eso salimos 3 vocaciones, todos somos apóstoles de la palabra, otro está en el seminario, y también 2 muchachas hicieron su formación. Esto hace que la familia Apóstoles de la Palabra nos valoremos la riqueza de los departamentos. Los niños que son apostolines, los jóvenes que pueden ser Jumad, Juventud Misionera, dar su año de experiencia. Muy bien, ahora me toca compartir con ustedes. Agradezco mucho a los hermanos que han dado la oportunidad de invitarme. Me toca un tema sobre discípulos en la misión. ¿Cómo se llama el tema? Abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 en adelante. Pero primero aclaramos las 2 palabras del tema: discípulos en la misión. Sin duda yo me atrevo a afirmar que todos los que estamos aquí presentes somos bautizados. A ver, levante la mano, ¿quién es bautizado? Qué bueno que confiaron en su desodorante. Todos somos bautizados. Y la gracia del bautismo hace que nosotros nos consolidemos en discípulos. Discípulos que fijamente miran al Maestro. Discípulos que en el crecimiento y en la compañía de nuestros padres, padrinos, o la iglesia nos va formando en torno al criterio de Dios, y posteriormente vamos tomando la elección de vida, comprometiéndonos con la misión de la iglesia. Y es aquí en donde también nosotros tomamos el valor del protagonismo de la evangelización en la misma. Ciertamente no es un trabajo reservado solamente al sacerdote, a la religiosa, al seminarista, al diácono o al misionero, sino es una labor de todos los bautizados. Por lo tanto, de ahora en adelante, no tiene que existir la pregunta ¿y qué voy a hacer sin respuesta? Puesto que somos discípulos y estamos llamados a realizar la misión. Hemos visto y escuchado a la hermana, ella realiza su vocación, su llamado de Dios en la misión hacia la vida consagrada. Han escuchado hablar al Padre Juan, él realiza su llamado de Dios y su misión como sacerdote. Yo también en esta búsqueda quiero realizarme como sacerdote en la Iglesia Católica. Pero ustedes que están sentados, algunos son solteros, otros ya están casados, otros apenas se van a casar.
pues es allí en donde vas a realizar tu misión y es allí en donde vives tu discipulado. No necesitamos cambiar de parroquia, no necesitamos pertenecer solamente a un ministerio, no. Todos los bautizados tenemos que vivir el compromiso de ser discípulos y el compromiso de desarrollar nuestra misión, puesto que en ocasiones pensamos que solamente aquellos viven su misión, solamente aquel grupo vive su discipulado, solamente ellos, o los señalamos diciendo, ellos sí son críticos frente a lo que buscan. No, todos tenemos esta oportunidad. Y partiendo desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27, quiero regalarles 5 detalles de compartir esta experiencia en el discipulado. El versículo 23 dice lo siguiente: que subieron a la barca con Jesús. ¿Quiénes subieron? Los discípulos, es decir, alguien que había señalado y encontrado al Maestro. Los carismáticos le llaman de este momento, ese momento en el que sentiste bonito en el corazón, a lo que de manera general le llamaríamos nuestro encuentro con Dios. ¿Cómo le llamaríamos? El discipulado se empieza a desarrollar en la vida de nosotros cuando tenemos nuestro encuentro con Dios. Me atrevo a afirmar que de todas las edades que estamos aquí presentes, hemos tenido nuestro encuentro con Dios. En alguna alabanza, en algún retiro, en algún momento de adoración, en alguna misa, o bien cuando cruzábamos el charquito para llegar a Gringolandia, tuvimos nuestro encuentro con Dios. Ese día no nos sobraban o faltaban dedos de la mano para decirle al Señor: me comprometo con esto, me hace falta hacia ti esto. Y le hicimos tanto compromisos a Él. Algunos fruto de la emoción, porque sintieron calientito, pero tuvieron la iniciativa de caminar con Jesucristo. Hemos tenido nuestro encuentro con Dios. Primer punto: para ser discípulos tenemos que tener nuestro encuentro ¿con quién? Dios. Con Dios. Algunos de ustedes, como que cara de mal soldado pagado, necesitamos nuestro encuentro con Dios. Este encuentro que nos va a permitir voluntariamente, aquí viene la palabra mágica, voluntariamente subirnos para navegar con Él. En tono de imagen, esta barca significa la iglesia. ¿Qué significa? La iglesia. En donde tú voluntariamente participas de él. Ojalá que nadie haya venido obligado, porque qué pesadilla para él. Cuando hay un encuentro con Dios, empieza también a despertarse el tono profético entre mi persona. Número 2. Una vez que los discípulos subieron con Jesús, versículo 24, ¿qué dice? Se levantó una tormenta y los discípulos, ¿qué empezaron a tener? Como algunos de ustedes. Segundo aspecto: mi encuentro con Dios me lleva a despertar en mi vida distintas acciones que se tienen que purificar. Mi encuentro con Dios hace que mi propia vida se vaya reflejando en mis acciones y me vaya conociendo yo como persona. Los discípulos
al iniciar un encuentro con Dios, empezaron a marcar un camino diferente y entre ellos empezaron a despertar situaciones que amerita el momento. Como segundo aspecto, el discipulado, aparte de iniciar con un encuentro con Dios, me tiene que permitir purificar mi vida personal a ejemplo de Cristo. Los discípulos tuvieron miedo, pero por ahí hubo alguien que tuvo el valor y dijo. ¿Qué dijo este? ¿O qué hizo? Se acercó con el maestro y le dijo, ¿qué le dijo? Sálvanos que nos estamos perdidos o hundiendo. Vean, como usted ha tenido su encuentro con Dios, lleva el principal efecto de decir quién puede ayudarle en situaciones en el que se amerita inclinarse o acercarse a Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque en ocasiones queremos vivir un discipulado, pero sumergido en la emoción, sin nada sólido en nuestra vida. Primera situación, salimos corriendo. Nos comprometemos con Dios, a los 10 días se nos olvida. Vamos a un retiro, salimos emocionados. Pasó un mes, ya no quiero regresar. Pienso que todo vuelve a su normalidad. Vivir un discipulado en torno a Dios permite purificar mi propia vida. Lejos de solo señalar a los otros, eres tú el que vive el discipulado en torno al Maestro. Cuando no se vive un discipulado, se sale corriendo y podemos ocasionar un caos en la vida de los otros. Imagínense, ¿qué hubiera sucedido a estos discípulos si en vez de ir con el Maestro se hubieran tirado al agua? ¿Qué les sucede? Se ahogan, se mueren, se pierden. Y de eso tenemos tanto testimonio. Seguramente te acuerdas de Juanita, la muy católica de la parroquia, pero que hoy no quiere saber nada de Dios. O te acuerdas de don Juan, el muy fervoroso en el grupo, pero hoy no quiere saber nada de Dios. Pero no hubo un encuentro sincero con Dios. Ustedes son diferentes, ¿eh? Eso pasa allá donde yo vengo, Brian, a Austin, Houston, aquí en Garland, son muy diferentes. Son católicos de otro nivel, ¿sí o no? Ah, qué bueno. Número 3. Una vez que hay un encuentro, conozco mis limitantes, tomo la iniciativa de encontrar al Maestro. Número 3. El discípulo señala libremente a su Maestro. El discípulo está convencido del Maestro que puede responder a su situación. Y aquí viene la riqueza personal. El discípulo seguramente ha tenido experiencias personales con el Maestro. Se ha permitido escucharle, se ha permitido verle, se ha permitido también descansar y acercarse con Él. Hoy la iglesia, nuestra iglesia, es aquí en donde hay un abismo profundo, porque los discípulos no nos queremos acercar a escuchar al Maestro. Los discípulos no nos detenemos a meditar lo que el Maestro quiere para nosotros. Y vean una pregunta en vida práctica. Nuestros católicos, cuando venimos a misa, por ejemplo, ¿venimos de buena gana o mala gana? ¿Me contestan? Pero los papás y padrinos no vienen a misa si no tienen su ¿qué? Su papelito. ¿Para qué? ¿Qué cosa? Les pido. Qué difícil es así encontrar escuchar las palabras del Maestro.
Me impresiona, de verdad me impresiona. Y esto lo tenemos que empezar nosotros como discípulos. Nuestros hermanos que no son católicos, cuando van al templo, ¿qué llevan? ¿Qué llevan? La Biblia. El católico cuando viene a misa, ¿qué trae? Sueño y flojera. Está acercado a la palabra del Maestro. Ellos, por eso yo les invito con una pregunta a reflexionar. No solo la iglesia, sino nosotros que participamos en la iglesia. ¿Qué lugar en la vida del discipulado personal ocupa la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu casa? Algunos tenemos que ir al closet, sacarla y sacudir. Otros ni nos acordamos en dónde lo tenemos guardado. Otros por codos, otros porque les regalaron el Nuevo Testamento. No pueden leerlo todo. Cómprenla. Ya no tomen Coca-Cola esta semana, compren su Biblia. ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa la palabra? Y sinceramente tenemos que aceptar que papá, mamá, no nos enseñó a acercarnos a las Sagradas Escrituras. Pero la realidad, hoy lo que vivimos y el discipulado que queremos presentar en la vida de los otros, en la vida de sus hijos de ustedes, en la vida de la fe de mi parroquia, me obliga a acercarme a la palabra de Dios. Me está moviendo, me está motivando a acercarme a la palabra de Dios. Y hay muchos métodos. ¿Quieren saber uno de ellos, sí o no? Me caen bien porque les gusta el chiste. Número 1, orar con la Biblia. ¿Cuál es el primero? Orar con la Biblia. Haga lo posible de que cuando inicie el día o cuando termine, agarre su Biblia. Hay 150 salmos en la Escritura en donde todos los días puedes orar con ellos. Si papá, mamá o en tu matrimonio no está acostumbrado, vea el método que es bueno. Agarre su Biblia, métase debajo de la cama. Mi amor, ¿qué haces? Matando cucarachas. Las señoras que son creativas, vayan a la sala, abran la Biblia, dedíquenle un altarcito en donde ustedes pasan seguidos para que digan: tengo un encuentro contigo. Nunca voy a olvidar una misión en Florida. Nosotros íbamos de casa en casa, nos abrieron la puerta, empezamos a predicar y después viene la competencia. Esto quedó grabado en mi mente y le dio valor a mi vida en la misión del apostolado de casa en casa. Pasó la competencia, tocó la puerta, sale el niño de 12 años, abre la puerta, le dice la competencia: venimos a enseñarte a estudiar la Biblia. Esto, vean, porque el tercer punto es fundamental. Este niño, con una seguridad, le dijo a la competencia: no lo necesitamos, porque en casa tenemos unos papás que todos los días oran con la palabra de Dios. Todos los días. Vean cuando se vive el discipulado. Somos capaces de vivir, de transmitir en el otro la vivencia del Maestro. Lo que el Maestro es capaz de recitar en nuestros oídos y de vivir en el corazón. Les pregunto, ¿será que en nuestra vida personal, en nuestra familia, no se necesite vivir las palabras del Maestro? ¿Será que los jóvenes, los hijos de ustedes, no necesitan ver que los papás también escuchan la voz del Maestro? Que los papás viven su discipulado. Yo he escuchado a jóvenes cuando platico con ellos
es que no sé por qué mis papás son muy católicos, pero no me dejan ni el lonche cuando se van. Curioso. Se vive el criterio del discipulado, se toman las responsabilidades primarias, se vive sólido este encuentro con Dios. Cuarto punto, versículo 26 en la Biblia. Una vez que el discípulo se acercó con el maestro y le dijo: Señor, sálvanos que nos estamos hundiendo, viene una jaladita de oreja. ¿Qué le dijo Jesús? ¡Qué miedosos son ustedes! Y viene otro coscorrón. ¿Cuál fue? ¡Qué poca fe tienen! Si situáramos la realidad de la iglesia, de los que nos confesamos, de los que comulgamos, es más, de los que nos bautizamos, vamos a encontrarnos que el discipulado pareciera que solo llega al segundo punto y después es un rotundo fracaso, porque no tenemos la capacidad de dejar modelar nuestra vida en torno a la voluntad de Dios. Los discípulos no hacen sus propios criterios. Los discípulos no son caprichosos en torno a la voluntad de Dios. Los discípulos no son necios a la voluntad de Dios. Los discípulos son capaces de entender, de comprender lo que Dios puede obrar en ellos. Si algunos están viviendo esta etapa en el discipulado, bendito sea Dios. Si otros lo quieren vivir, tengan la capacidad de dar un tercer pasito. Y el tercer pasito se da cuando tenemos el valor de escuchar al Maestro, de saborear las palabras del Maestro, de encontrarnos con el Maestro en su palabra, para poder superar las pruebas, para poder superar las dificultades. Jesús a los discípulos, a mí en lo personal me da tristeza, porque los discípulos, ¿quiénes son en estos momentos? ¿Quiénes iban con Jesús? ¿Quiénes son? No son solo los discípulos, ¿quiénes son? Los apóstoles. ¿Quiénes? Los apóstoles. Es como una cachetada con guantes blancos. ¿Cuántos años de catolicismo? ¿Cuánta piedad de nuestra fe? ¿Cuánta religiosidad popular? ¿Cuántas devociones? ¿Cuántas oraciones nos sabemos de memoria? Pero no somos capaces de reconocer lo que a Dios le corresponde y a mí me corresponde. Es aquí en donde el discipulado se va cada vez evaluando en la vida de nosotros. A mí me asusta, yo quiero ser sacerdote, pero en ocasiones dijo: mis abuelitas que hoy van a misa, en 5 años van a colgar el tenis, en 5 años, 10 años, 15 años. Imagínense, si no vivimos un discipulado, los jóvenes no quieren ir a misa. Los matrimonios jóvenes hoy, para vivir los sacramentos, buscan la parroquia como Western Junior, fácil, rápido y sencillo. Incluso hasta ustedes recomiendan: vayan allá, buen pastor, perdón, no, vayan allá al Sagrado Corazón. Allá es como la sopa marucha, en 3 minutos queda. Pregunto, así tendremos la capacidad de que Dios modele nuestra vida. Así vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Bendito Dios que algunos han superado este cuarto paso. Otros lo estamos viviendo, por quizás esta jaladita de oreja está siendo con una enfermedad acompañada, con la pérdida de algún ser querido, con la avanzada edad en el sentimiento de soledad, con la pérdida económica del trabajo. Dios está apostando algo en nuestra vida.
Dios está volviendo a hablar hacia nosotros de corregir, de acercarnos al plan de Dios. Número 5. Este es el motivo principal por el cual yo te invito, mi hermano, mi hermana, joven, adulto, a que nos demos el valor de vivir un discipulado serio. Me fascina, de verdad, me gusta. Porque una vez que Jesús les dio la paliza, ¿qué hicieron los discípulos? Versículo 27. ¿Qué hicieron? Dijeron los discípulos, ¿quién es este? ¿Qué cosa? Que hasta el viento y el agua le obedecen. Los discípulos tenemos el don maravilloso de contemplar las grandezas de Dios en nuestra vida. Los discípulos estamos llamados a contemplar el poder de Dios en la vida de nosotros. Lo podemos admirar. Por favor, no sean como mi abuelita que piensa que entre más sufrimos aquí es para ganar solamente y vivir felices. ¿Dónde? No es cierto. Pregunto, está bien, pero ¿creen que a Dios le guste solo que acá sufrimos, que sufra la canalla para que allá viva? No. Desde aquí tenemos que ¿qué? Contemplar las grandezas de quién? Del De Señor. Dios. Permítase en su catolicismo, tenga el valor de sanar sus heridas, tenga el valor de pedir perdón, tenga el valor de acercarse sinceramente a Dios, tenga el valor de componer algún vicio en su vida, tenga el valor de emprender a caminar con nuestro Señor Jesucristo. Dese la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer en la vida de ustedes. Dense la oportunidad de contemplar el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No quiero imaginar, dice San Ignacio de Loyola, que cuando nosotros nos ponemos a imaginar los textos bíblicos, no quiero pensar la cara de Jesús cuando los discípulos contentos le dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y el agua le obedece? Pregunto, ¿a poco no habían visto otros milagros los discípulos? Sí, habían contemplado la sanación de muchos, habían mirado cómo Jesús levantaba a esa pobre mujer pecadora que sus clientes la querían apedrear, pero pareciera que no habían vivido el motivo. Basta ya de muchos años de catolicismo, basta ya de muchos años de servicio en la iglesia. Se necesita disfrutar el discipulado para contemplar el poder de Dios en nuestra vida. Dejémonos de un Dios milagrero, dejemos a un lado la religiosidad popular y tengamos un encuentro sólido con Dios. Una vez que el discipulado se entiende, pasamos a la siguiente categoría. Empezamos a vivir nuestra misión. ¿Qué empezamos a vivir? Nuestra misión. ¿Usted es feliz con Dios? Sí. Busca que el otro también sea feliz. ¿Con quién? Con Dios. Pero cuando no es feliz con Dios, vean, usted está bautizado, ¿no? Te vas a ir al infierno, ¿eh? Te vas a ir al infierno. ¿Sí me explico? Yo no quiero conocer a ese Dios de verdad. Cuando vivo mi discipulado, a ver, ¿por qué no te has bautizado? El apostolado de oído, lo que el Papa Francisco pide, vamos a escuchar. Voy a dar métodos para que él se pueda bautizar. Le voy a presentar medios para que no estás casado por la iglesia. A ver, vamos a ayudarte, vamos a buscar. Vivimos nuestra misión. En la casa vivimos nuestra misión. Papá, mamá convertido. Chamaco, ven, vamos a rezar. No, el chamaco está convertido. ¿El chamaco vino al retiro de hoy? No, ¿quién vino? Usted vino. Usted va a buscar un método para que ellos oren. Y algunos cuando no viven el discipulado, como vino, hoy vamos a rezar los 25 misterios, los 20 misterios, los 15, porque vino, ni por eso ya no regresa, por eso ya no vuelve. ¿Me explico?
vivimos nuestra misión. Somos capaces de husmear, frase de Padre Amatuli, somos capaces de husmear nuestra realidad. Dejamos de ser simples criticones y también vivimos siendo unos críticos en nuestra vida. Lástima que no traje ese libro del Padre, Cambiar o Morir. ¿Cómo se llama? Cambiar o Morir. Cuando usted lo vea en alguna librería, léalo. ¿Cómo va dando miedo? Pregunta para meditar, para si hoy no puede dormir, tiene pesadillas. ¿Cómo usted puede hablar del poder de Dios en su vida? ¿Cómo usted se puede impresionar de lo que Dios ha hecho con usted? Cuando se vive el criterio del discipulado, vivimos el criterio de nuestra visión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, como todavía hay 20 minutos, quiero dar otro tema.